Menos mal que en el Imperio Contraataca, Han salvara a Luke de morir. Pero, ¿y si no hubiese llegado a tiempo? Hoy hablaré de la realidad alternativa del cómic Star Wars Omnibus Infinities, donde Luke muere. Todo empieza normal. Luke es atacado y capturado por un Wampa y Han sale a buscarlo. Cuando Luke logra liberarse con el sable de luz, le corta el brazo al Wampa. Pero aquí es donde cambia la historia. Justo después de cortarle el brazo, otro Wampa sale de la nada y ataca por la espalda, hiriéndolo de gravedad. Luke logra escapar después de cortarle la cabeza a este nuevo Wampa. Obi-Wan se le aparece diciendo que tiene que ir al sistema de Dagobah y encontrar a Yoda. Entonces, Han llega para rescatarlo, pero ya es demasiado tarde. Luke antes de morir le pasa la tarea a Han de ir a Dagobah y convertirse en un Jedi. Después de ser rescatados, le hacen un entierro a Luke, pero es interrumpido por el ataque sorpresa del Imperio. Sin Luke, no logran derribar a ningún AT-AT. Desesperados, los rebeldes intentan escapar, pero los destructores imperiales lo impiden. Han se lleva a la princesa Leia en el halcón milenario, logrando evitar el ataque imperial, acoplándose en el destructor imperial como en la historia original. Deciden salir flotando con la basura e ir al planeta Bespin, donde podrán reparar la nave. Boba Fett les sigue. Llegan a la ciudad de las nubes, reuniéndose con Lando Calrissian. Después de acompañarlos a sus habitaciones, Lando fue a reunirse con Boba Fett. Fett amenazó a Calrissian de que Vader estaba de camino y quería a la pandilla. Esta vez, Lando no traiciona a sus amigos, y aun estando a punta de blaster por Boba, con ayuda de Lobot avisa a los demás. Fett es noqueado por Chewbacca, y Han tiene la idea de convertirlo en carbonita para que Lando lo usara como su escritorio. Irónico. Vader llega cuando Leia y sus amigos ya habían escapado. Lando intenta mentir sobre el paradero de Fett, pero Vader sabía que le mentía, así que ordenó un ataque orbital contra la ciudad, y nadie sobrevivió. Cuando llegan a Dagobah y se encuentran con Yoda, descubren que el mensaje de Luke iba para Leia y no para Han. Yoda le cuenta que Vader es su padre y que debe entrenar para ser una Jedi. Varios meses después, Leia sigue entrenando mientras que Vader, sin saber que Luke está muerto, sigue buscándolo ya que siente su presencia. Han intenta pagarle a Jabba, pero es capturado y llevado a su palacio para morir peleando junto a Chewie contra unas bestias. R2 les ayuda a escapar, pero sin poder ayudar a C-3PO, deciden dejarlo. Darth Vader llega al palacio de Jabba the Hutt y al interrogarlo reconoce el droide de protocolo que creó cuando aún era Anakin Skywalker. Antes de freír los circuitos de C-3PO, logró saber la ubicación de Skywalker. En Dagobah, mientras Leia va a buscar su cristal para su sable de luz, Yoda se encuentra a Vader. Cuando Vader está a punto de atacar a Yoda, logra meterse en su cabeza haciendo que éste se enfrente a su pasado luchando contra Obi-Wan, Mace Windu y por último a Qui-Gon Jinn. Yoda intentaba hacerle entender que podía arreglar los errores del pasado. Vader logra salir del truco mental y le corta el brazo a Yoda e intenta darle el último golpe, pero Leia lo detiene. Leia es vencida y su padre intenta que se pase al lado oscuro con él. De repente, un disparo le da justo en la cabeza a Vader. Han y Chewbacca llegarán para salvar a la princesa. Vader muere feliz sabiendo que tiene una hija. Yoda, antes de morir, dice que trajo balance y le dejó el deber de enseñar a más en el sendero de la fuerza. Leia estaba lista para salvar el resto de la galaxia del malvado emperador Palpatine. Eso ha sido todo. Si quieres que haga un video de la versión alternativa del episodio 6, dale like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video. May the Force be with you, always.